Nosotros sabemos y conocemos muy bien el efecto y si este sirve para que ustedes avancen y crezcan entonces no intervenimos, a no ser que el efecto pueda causar una secuencia mayor de resultados adversos. Definitivamente la inclinación del cerebrotera se dirige hacia el lado izquierdo, por esta razón nosotros estamos inclinando la estrella hacia la derecha, de esta forma estamos manteniendo el equilibrio entre el lado izquierdo y derecho y cuando nosotros nos retiremos del planeta dejaremos los dos lados fusionados. 147. ¿Cómo dejarán los dos lados fusionados? Cuando el lado derecho se haya fusionado con el lado izquierdo, la estrella se habrá completado y ustedes estarán listos para pasar a la ciudad interna. Esto sucederá cuando el mundo material se haya fusionado con el mundo antimateria. Cuando la combustión calorífica se haya fusionado con la combustión alciática. Cuando la materia y el espíritu sean uno solo. Cuando la glándula pituitaria se fusione con la glándula rima. Cuando la glándula pineal trabaje para los dos lados, infinito. Cuando todo esto suceda, habrán construido la nave que los llevará a otras realidades, ella girará con tal fuerza que nadie la detendrá. Comprendan que Tera y ustedes son la nave. El mundo de sus pensamientos será la combustión que los transportará al infinito de la existencia, tienen que trabajar para lograrlo. Las 4 naves de los voluntarios han estado paralelamente junto a ustedes siempre. Ellas entraron voluntariamente dentro de un abismo de fuerza gravitatoria y ahora que cumplieron su misión, están reparando sus naves antimateria para poder regresar junto con todas sus experiencias y vivencias que son todos ustedes, sus hijos y sus hermanos. 148. Porque están reparando sus naves antimateria. Cuando nosotros llegamos, nuestras naves antimateria estaban en perfectas condiciones. A través de la evolución y elevación del planeta y de ustedes, hemos tenido que adaptarnos poco a poco a este proceso que nos ha afectado a todos. Mientras que ustedes y los interanos se distorsionaron física y mentalmente, nosotros los voluntarios tuvimos que ajustarnos a las circunstancias, así que tampoco escapamos. La adaptación a la que nos referimos es que hemos tenido que absorber experiencias y vivencias que ustedes nos han proporcionado y colocarlas dentro de nuestras mentes sin causarle perjuicio. Por esto estamos diciendo que estamos arreglando nuestras naves antimateria. Son nuestras mentes que albergarán a todas aquellas energías, pensamientos que regresarán con nosotros. Somos nosotros que regresaremos pero nunca seremos los mismos. Nuestro mundo antimateria es un compendio de millones de experiencias, por lo tanto nuestras naves ya no son las mismas ni iguales a las que llegaron. 149. Porque no son las mismas naves que llegaron. Si decimos que nuestras naves ya no son las mismas y que nunca serán iguales, podemos imaginar lo que va a suceder cuando el alineamiento se produzca. Serán 28 naves, 4.620 voluntarios y todos llevando consigo miles de millones de energías, pensamientos que se desarrollaron en 7 diferentes planetas, todos perteneciendo al linaje y herencia de Radio, Vis, Tariq y Ak, pero en 7 diferentes expresiones que cada planeta le ofreció. Así como nosotros nos hemos tenido que adaptar al planeta Tera y a todas sus energías, pensamientos, deberemos también adecuarnos a los otros 6 planetas y ser afines con sus energías, pensamientos. 150. ¿Cómo se producirá el ajuste energético de pensamientos? Las ciudades internas de cada uno de los 7 planetas, ofrecerá el ajuste energético de pensamientos. Los mundos antimateria de cada uno de ellos, estará a disposición para la adaptación y acomodación de las energías, las cuales se irán transmutando poco a poco, pasando de graduación en graduación y de plano en plano. Cuando ustedes pasen a formar parte de la ciudad interna de Tera, entonces ya no estarán sujetos a reencarnar en el exterior. Serán albergados primero en la realidad par de los interanos y estando en esta realidad,
ustedes van a tener la oportunidad de viajar por las realidades pares de los 7 planetas, aprendiendo, adaptándose, transmutando, absorbiendo, etc. Conocerán absolutamente todo lo relacionado con esos planetas. De esta manera, cuando llegue la fusión de los 7 planetas, todas las energías estarán perfectamente ajustadas en vibración, ritmo, frecuencia, color, conocimiento, entendimiento y amor. Mientras ustedes se encuentren encarnados en el exterior del planeta, no podrán hacer este recorrido. Son aquellos que logran la comunicación a través de contactos energéticos, y generalmente cuando sucede no se realiza físicamente, siempre será un contacto de energía a energía, de mente a mente o a través de los sueños. 151. Cuando se realiza estos contactos, ¿cómo son? Ustedes los llaman ángeles o extraterrestres. Pertenecen a los mundos antimateria de la ciudad interna, se desplazan por los 7 planetas, todos forman una misma raza, ayapliana humana. Pertenecen al mundo antimateria del lado derecho del cerebro de los 7 planetas y ya no están sujetos a encarnar en el exterior de su planeta. Cuando ustedes desencarnan, pertenecen al mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de los 7 planetas. Por este motivo ustedes viven en la realidad impar y ellos existen en la realidad par. Estas dos realidades no se mezclan pero conviven energéticamente. Estas energías pensamientos están muy cerca de ustedes. Existen en mundos paralelos, los cuales pertenecen al lado derecho del cerebro de los 7 planetas, por eso pueden subir, bajar, entrar y salir por realidades fuera del alcance de las burbujas esferas. Entre la realidad antimateria del lado izquierdo y la realidad antimateria del lado derecho, existe una gran diferencia. Mientras los primeros viven encarnándose en la materia y desencarnando para albergarse en una burbuja esfera de su mismo planeta y graduación porque necesita de ella para continuar viviendo, la segunda genera su propia existencia y se alberga en una burbuja esfera de dimensiones gigantescas. No necesita encarnarse en la materia porque él ya formó su propio cuerpo energético que le permitirá trasladarse a conveniencia por el universo infinito. 152. Ustedes dicen que los interanos están mezclados con nosotros en el exterior. Ellos saben que pertenecen a la ciudad interna. Muchos de ellos sí lo saben y lo tienen consciente, perciben que no pertenecen a la realidad densa, pero como esta es muy fuerte, tienden muchas veces a olvidar los detalles. Cuando los interanos van a encarnar en el exterior, se les prepara adecuadamente para realizar su misión, nacerán prevenidos con todas las herramientas necesarias para cumplir con lo encomendado. En algún momento de sus vidas y por algún motivo ya grabado, activarán y despertarán, comenzando a trabajar para lo que fueron encargados. Muchos de los que ustedes llaman maestros pertenecen a la ciudad interna. A veces estas energías pensamientos se enferman de ego, ambición o falta de amor. Cuando sucede tienden a distorsionar la verdad de los hechos, olvidan su origen y lo que vinieron a cumplir. Todos son maestros de todos. El hecho de tener más conocimiento, entendimiento y amor, no se le puede considerar que es más elevado energéticamente, lo único diferente es que él despertó antes y al hacerlo, deberá ayudar a despertar a los demás. Aquí radica el verdadero problema de la enfermedad y distorsión. Al sentirse distinto a los demás lo hace sentir algo especial y no es así, todos los seres son especiales. La única diferencia entre él y los demás es que despertó antes. El despertar no se realiza en el mismo momento, ni en la misma proporción. Si no entiende el despertar, es aquí que se enferma, porque su conocimiento, entendimiento y amor se encuentran confundidos, no tienen orden y al faltarle estas cualidades se cree único, escogido, iluminado y especial. En pocas palabras, la ambición lo atacó y lo enfermó. Los primeros síntomas son claros, se autoproclama como maestro ascendido, gurú,
guía, representante de Dios en la tierra y otros títulos que él mismo se otorga para darse la importancia que él cree merecer. La ambición atacará, el ego, el cual no lo dejará ver, entender, asimilar, proyectarse, ampliar su capacidad y sobre todo crecer y madurar. Consecuentemente todas esas emociones negativas degenerará en vanidad, soberbia, ganancia y todos los síntomas que presenta esta terrible enfermedad. Los sentidos internos se anularán e invariablemente el conocimiento, entendimiento y amor universal se desvanecerán de su vida y existencia. Al no tener estas cualidades en su vida, se refugiará en la realidad de fantasía que él mismo inventará para continuar subsistiendo. Como ya no poseerá la capacidad natural e interna de su propia elevación, comenzará a originar y a inventar a través de su fantasía, ceremonias, ritos, cánticos, magia y milagros, para poder sustentar su falta de alimento universal. Se convertirán en sus seguidores los dormidos, incautos, ignorantes y ciegos. Aquellos que están despiertos no se dejarán engañar ya que tendrán sus sentidos internos, alertas y lúcidos. Estos descubrirán por sí solos el engaño y la mentira porque viven y existen en la verdad de su propia elevación. El conocimiento, entendimiento y amor universal, los resguardará de todo mal. 153. ¿Qué relación tiene la dimensión de creatividad con la dimensión inferior y con el reino vegetal y animal? Todo. Cuando el planeta Satien explosionó y se dividió en 7 fragmentos, estos llevaban grabado en su energía todas las fórmulas básicas que el principio único había creado, las cuales fueron reactivadas por la Confederación Cósmica Interestelar. El reino vegetal y animal fueron formas creadas por la imaginación del principio único. Cuando él se expandió y lanzó su imaginación a los confines de su burbuja esfera, los elementos se comprimieron y se densificaron creando la materia, la cual tomó forma y se expresó. Esta expresión huyó de los parámetros y directrices del universo, se desarrolló y adaptó de acuerdo a la densidad, petrificación y solidificación a la cual pertenecían. Significa que podemos encontrar, por ejemplo, una especie de ave. Esta misma ave que se encontraba en los 7 planetas se desarrolló en 7 formas diferentes, porque se adaptó a las circunstancias de cada realidad, a pesar de ser la misma especie. Al hombre le sucedió algo parecido, su forma prevaleció en los 7 planetas, pero en todos ellos la distorsión tomó cauces diferentes. Debido a estas desigualdades de evolución, las 7 razas ayaplianas humanas presentan marcadas diferencias. Podríamos decir que el creacionismo y el evolucionismo avanzaron paralelamente en la misma secuencia y frecuencia. La dimensión de creatividad e inferior se encuentran en estos momentos en las mismas condiciones que el planeta Tera se encontró millones de años atrás. Cuando ustedes colonicen y desciendan a esas realidades se encontrarán con muchas sorpresas, porque aparentemente descubrirán especies muy parecidas a Tera pero con muchas diferencias. Estas desigualdades y expresiones marcantes se deben a que la densidad y gravedad entre los planetas es más sutil o más densa. Por existir estas diferencias, el desarrollo de la energía en el universo tomó caminos diversos. Por esto siempre decimos, el universo es una sola energía, una será más sutil y otra más densa, pero siempre es lo mismo. 154. Si Tera es hospedero de energías cinabrias, ¿cuál es la forma correcta para transmutarlas en energías mecúreas? La energía cinabria es muy parecida a la energía elemental. El universo necesita de los elementos universales para su sustento y vida. Son elementos químicos que la mente universal necesita para su existencia. Recordemos que la energía cinabria existía en la imaginación del principio único y fue clasificada por las energías pensamientos como una energía inútil, energía cinabria elemental, porque no aportaba al ser uno ninguna utilidad. Eran pensamientos que fluctuaban y no se concretizaban, fueron archivados,
hasta que los hijos pensamientos descubrieron en qué podrían emplearla. No la eliminaron, simplemente la transformaron y la usaron a propio beneficio. Como los 7 planetas tienen un mismo origen, Satien, la energía cinabria heredada ya no se podía clasificar como una energía elemental, ya estaba grabada negativamente por las energías pensamientos de los seres de Satien. Sabemos que se amalgamaron formando una energía isótopa. Desgraciadamente, cuando el planeta Tera como los otros 6 desenvolvió el reino vegetal y animal, lo hicieron con el legado funesto de una energía cinabria enferma. Era una energía de elementos contaminados. Cuando los voluntarios ayaplianos se quedaron atrapados en el exterior del planeta, se alimentaron de esta energía cinabria enferma. Esta fue una de las causas agravantes de la distorsión, empeorando su situación y consecuentemente degeneró en lo que hoy son ustedes. El planeta Tera y todos los seres que lo habitan, están transmutando continuamente la energía cinabria enferma a través del conocimiento, entendimiento y amor. Muchos ya trabajan conscientemente a beneficio del planeta y de sí mismos. Cuando el fragmento de Satien se ha transmutado y convertido en un cristal de cuarzo, entonces habremos terminado con la herencia nefasta de Satien. Hoy en día el planeta Tera continúa contaminado. Tal vez no con la misma fuerza de cuando todo comenzó. Hoy en día la energía cinabria enferma se encuentra debilitada por el esfuerzo y trabajo que hemos realizado durante millones de años, así y todo, debemos continuar luchando y trabajando hasta erradicarla completamente. 155. Como sabemos, el hombre ayapliano al distorsionarse entera se deformó en un ser simiesco porque no tomó otra forma, como por ejemplo, un insecto o un ave. ¿Será acaso que para llegar al hombre dentro del experimento genético, lo más cercano fue el simio? Sí, lo más cercano fue el simio. En el primer libro, El Ser Uno, les explicamos que la forma hombre ya estaba definida en la imaginación del principio único, tenía un cabezal y sus terminales superiores e inferiores. La forma hombre no podía definirse como un insecto o un ave. Estos fueron prototipos que la dimensión perfecta experimentó, para llegar a definir al hombre en una realidad densa. Recordemos que la forma hombre densa fue creada en laboratorio y ella tomó forma invirtiendo la expresión energía antimateria para convertirla en energía, materia. La forma hombre en el universo se mantiene incólume, formado por energía muy sutil o muy densa, pero siempre con la misma forma y siendo el mismo. 156, que realmente provocó el exterminio de los grandes reptiles entera. ¿Y cuándo fue exactamente? Hace más o menos 300 millones de años atrás, el planeta Tera estaba formado por una gran masa sólida la cual se centralizaba en el centro del planeta, parte de ella se mantenía muy caliente y otra comenzaba a enfriarse por el movimiento de rotación y traslación. Un movimiento telúrico de grandes proporciones separó esta masa sólida formándose lo que hoy se conoce como continentes. Con esta separación, el fragmento de Satien liquidificado, comenzó a liberarse, saliendo por la parte más caliente. Esta liberación energética de energías cinabrias negativas enfermas, trajo como consecuencia el nacimiento y procreación de animales reptilianos que existían solamente en Satien y en ningún otro lugar del universo. Estos animales transformaron y distorsionaron sus elementos de origen, sus formas se deformaron, crecieron y se adaptaron a la densidad del planeta. Los animales reptilianos convivieron con el ayapliano hombre del exterior, el cual los cazaba para alimentar a su tribu. Conforme el planeta fue enfriando sus placas teutónicas y la masa sólida del exterior se mantenía firme, estos animales fueron disminuyendo su tamaño, transformando y adaptando sus elementos. Algunas especies de aves, reptiles y mamíferos actuales, son oriundos de ellos. La evolución nunca elimina lo que está creado, simplemente lo transforma y lo que ustedes creen que ha desaparecido, retorna con mayor fuerza y a veces completamente modificado. Por ejemplo,
los reptiles voladores, hoy en día ustedes los llaman, garza, cisne, avestruz, cigüeña, murciélago, etc. El planeta Tera, el reino mineral, vegetal, animal y el hombre a través de la evolución, han desarrollado sus elementos y la energía se ha amoldado conforme el avance energético universal. 157. Si la distorsión aconteció hace millones de años en Tera, podemos suponer que los seres ayaplianos distorsionados tuvieron que convivir con los grandes reptiles, y si es así, ¿cómo fue su convivencia y cómo lograron sobrevivir? Primero estaba la gran masa sólida. En su centro había fuego, lava, tierra incandescente, se produce un movimiento telúrico de grandes proporciones y esa masa se separa, parte del fragmento Satien comienza a salir, lo hace primero en el continente africano. El reino animal prolifera y se originan especies raras y desconocidas, pasan miles de años y el fragmento liquidificado se ir por otro lugar en Asia, nuevas especies surgen, los animales son gigantescos, la evolución continúa y las especies se desarrollan. Mientras que en esos continentes se desenvolvía una evolución extraña, en otros lugares del planeta la evolución continuaba. Los hombres que se encontraban en otros lados de los continentes, no sabían ni imaginaban la existencia de esos animales reptilianos y gigantescos. El conocimiento de lo que estaba sucediendo a nivel planetario era sabido solo por nosotros los voluntarios y los interanos. Nosotros conocíamos y estábamos al tanto, que en ciertos lugares del planeta, la evolución había tomado rumbos diferentes y trabajábamos para que esas especies reptilianas no se proliferaran ni procrearan en otras partes de Tera. Así pues, confinamos a esas especies y los aprisionamos en su hábitat, no los dejamos salir, conservándolos para el estudio e investigación y para que sirvieran también de alimento para los hombres del exterior. Los hombres que se encontraban en esas tierras lograron sobrevivir porque aprendieron a confrontarlos. Con esta explicación queremos que ustedes comprendan, que la evolución de los reinos mineral, vegetal y animal e inclusive del hombre, se realizó de acuerdo al lugar donde se encontraban. Cierto es y está comprobado que las especies reptilianas no aparecieron en los lugares fríos como los polos ni cerca de ellos. 158. ¿Cuál es la cronología de los diferentes periodos o etapas de la evolución de los reinos vegetal, animal y del ser primitivo? ¿Hasta dónde fue natural y hasta dónde provocada? Todo lo que estamos relatando comenzó hace 600 millones de años tiempo Tera. Cuando nosotros los voluntarios llegamos, ya existía el reino vegetal y animal. La implantación de estos reinos fue realizada en etapas diferentes y de formas diversas y veamos por qué. Una de las formas más comunes en la evolución consiste en la proliferación y nacimiento de especies debido a la polinización de elementos cósmicos que viajan por el universo, llevando consigo la creatividad y la procreación. Cuando el planeta Tera inició su formación atrajo este polvo cósmico, el cual fue envolviendo al fragmento Satien, formando miles de millones de capas sobre capas de estos elementos. Este polvo cósmico estaba compuesto por elementos universales básicos, podríamos compararlo al DNA primario de una planta o de un animal. Cuando los elementos básicos primarios encuentran un lugar propicio para desarrollarse, como por ejemplo, agua, humedad u oxígeno, se desenvuelven y comienzan a adquirir las características propias de su ambiente. De esta manera los 7 planetas desarrollaron sus propios reinos mineral, vegetal y animal, los cuales adquirieron características muy propias por la ubicación en que cada planeta se encontraba. Otra forma de evolución sería, que seres de planetas más adelantados, implantan en el planeta elementos energéticos, con la finalidad de investigar y estudiar, cosa que sucedió con los 7 planetas. Los planetas de la Confederación implantaban en Crión, estos lo hacían en Antares, ellos en Oberón y estos a la vez en Sirius, continuaban en Tera, Alfa Nova y por último Aviares.
Este proceso lo efectuaban con la única idea de proporcionar a esos planetas el adelanto evolutivo que necesitaban para que el avance se acelerase. Y la última fase en la evolución consiste, cuando el reino mineral, vegetal y animal no son implantados, sino que llegan al planeta en forma de colonización y completamente desarrollados. Estos son colocados para que se mezclen con otros elementos energéticos propios del planeta que se encuentran también desarrollados, dando resultados nunca previstos. La evolución consta de grados y estos son definidos por el tipo de vegetación y por las especies de animales que se desenvuelven en los diferentes periodos o etapas evolutivas. Estas son demarcadas por la diversidad de especies que se desarrollan paralelamente a la evolución del planeta. La evolución se investiga y se estudia por los periodos en que cada especie se extiende y estos periodos son cíclicos. Cada vez que una especie se expande, otra tiende a retraerse, es así como la evolución del universo se efectúa, nada es estable ni rígido, todo se mueve y se recicla. 159. ¿Por qué se le considera a la forma reptiloide la más distorsionada? Ninguna especie hombre dentro de nuestra burbuja esfera se ha distorsionado tanto como la especie reptiloide enferma. Es la única con particularidades propias y muy negativas. Esta especie enferma no posee en su energía la fórmula de origen y al no tenerla, no tiene la capacidad ni el derecho al regreso, porque al convertirse en una energía isótopa perdió la facultad individual. Significa que no puede formar su ser energético y al no poder hacerlo, el retorno le está negado. Aclaremos que en nuestra burbuja esfera, existen planetas habitados por esta especie reptiloide que han seguido las directrices del universo a cabalidad y que a pesar ser reptiloides materialmente, ellos han conservado su mente de acuerdo a los cánones universales logrando con ello la elevación y el regreso. 160. Si los 7 planetas derivados de Saturn no hubieran sido colonizados, ¿cuál sería la realidad actual? Hubieran permanecido como células planetas, amorfos. Amorfo, que no tiene una forma propia. Del griego amorpos, negación, y morpé, forma. El ser uno hubiera tenido serios problemas con estas 7 células cancerosas. Ellas habrían llegado a lo más profundo de la enfermedad. Habrían explosionado expandiendo el cáncer a otras realidades y sistemas. El ser uno estaría con cáncer en su sistema digestivo y tendría un serio problema psíquico no resuelto en su centro y zona 3. Todos los sistemas aledaños se contaminarían, consecuentemente el cáncer se convertiría en metástasis y el ser uno al cual todos nosotros pertenecemos, dejaría de existir y con él todos nosotros. Lo que acabamos de explicar es una hipótesis. Es imposible que esto suceda en el universo. Nuestro ser uno jamás podría dejar de percibir lo que sucede con él y jamás podría dejar que algo así sucediese, significaría su aniquilación y eso es totalmente improbable. 161. Si el Yeti es la especie que nos continúa, ¿cuántos de ellos están físicamente resguardados y dónde, o solo están en forma de genes en los laboratorios interanos? Están resguardados con los interanos desde hace mucho. El Yeti pertenece a la especie ambiariana. Los interanos los han resguardado y escondido en las cavernas del Polo Norte. Los interanos han tenido que ayudarlos, preservándolos de todo lo que podía exterminarlos como, el clima, la atmósfera contaminada, el agua, los alimentos etc. La reproducción de esta especie es lenta y en pequeña escala. Son pocos los yetis que están en los laboratorios interanos. Las hembras están siendo inseminadas con esperma del hombre del exterior, de esta forma su especie está evolucionando para prepararla y colocarla en el exterior cuando llegue el momento propicio. Los interanos están protegiendo la continuidad no solo de esta especie, lo hacen con todas las especies que existen en este planeta. Este proceso es lo que ustedes llamarían el Arca de Noé. Platón enunció en sus escritos al Arca de Noé, mas nadie lo entendió,
él se refería a un contexto, a una unión de pensamientos que formaban un solo pensamiento intelectual e intuitivo, y la palabra arca deriva de arconte, que en la antigua Grecia significaba magistrado, supremo encargado del gobierno en algunas ciudades del Estado. Del griego arco, que significa yo gobierno. Lo que quería decir Platón era que los pensamientos intelectuales debían ser gobernados y guardados en un arcón por los gobiernos del planeta. Los interanos también están resguardando a las otras especies que deberán desarrollarse, como el gorila, chimpancé, monocuturo y el mono de la Malasia. Este proceso de rectificación deberá estar terminado en 13,000 millones de años. Tera envejecerá y explosionará, formando fragmentos que se convertirán en nuevas células planetas. 162. ¿Cuál es en realidad la cadena evolutiva de Tera? Es necesario los escalones para que la energía pueda recuperarse, como ser mineral, vegetal, animal, hombre y por último ayapliano. Es el pasaporte para pasar de dimensión en dimensión. La única energía recuperable es la energía de los pensamientos. Otro tipo o clase de energía evolucionará de acuerdo a su grabación, seguirá un cauce que lo determinará en su forma, ritmo, vibración, frecuencia en el infinito de la evolución. Tenemos que entender que los reinos mineral, vegetal y animal son los compuestos elementales para la formación del todo. Si comparamos el DNA veremos que todos contienen en sí los mismos elementos creativos. Es indudable que tenemos que aceptar que químicamente los paralelos no existen. Esto no quiere decir que el hombre deberá pasar por los reinos mineral, vegetal y animal para poder convertirse en hombre. Él lleva en sí todos estos componentes porque está formado de ellos, no como composición, sino como elementos. El hombre fue formado en los mundos regulares. En esa realidad se creó una fórmula que prevalecerá eternamente y desde que fue creada. El hombre jamás podrá retroceder en el contexto evolutivo. Si quieren ver el aspecto más primario del hombre y clasificarlo dentro del reino mineral, vegetal y animal, lo podrán comprobar en su estado fetal. Es aquí que el hombre es un compuesto de los tres reinos, sales, minerales, proteínas, H2, ácidos nucleídos, enzimas, aminoácidos etc. A partir de aquí no podemos decir que él pertenece a los reinos mineral, vegetal y animal, él es todos ellos y mucho más. Ustedes se preguntarán cómo el hombre procesa al reino mineral, vegetal y animal, ya que él se alimenta de ellos. Los voluntarios, en unión con los interanos, comenzaron a hacer experimentos en su laboratorio nave y en las ciudades internas. Estos experimentos consistían en extraer de los reinos mineral y vegetal los elementos químicos para convertirlos en comida y sustento del futuro, ya que los interanos sabían que en cualquier momento saldrían al exterior y debían ir adaptando su energía a ese tipo de elementos y nutrientes. Sabían que al alimentarse de ellos, estos reinos los ayudarían a generar la combustión calorífica que necesitaban para poder vivir en el exterior. De esa forma continuarían generando el proceso químico de la vida, alimentando químicamente su masa encefálica, para generar los pensamientos. Sabían también que al alimentarse de esos reinos, transmutarían a través del pensamiento toda energía negativa inútil que se encontraba arraigada en la energía tierra, elevándola químicamente y colocándola a la altura de su graduación energética. De esa manera el reino mineral y vegetal dejaban de pertenecer a su origen y se adaptarían a una nueva realidad química y mental. Cuando salieron al exterior ya estaban preparados energéticamente y químicamente para alimentarse con los nutrientes extraídos de los dos reinos. Así continuaron por mucho tiempo hasta que comenzaron a percibir ciertos cambios en su energía. Fue aquí que comenzaron a distorsionarse. El problema se originó porque ellos extraían del reino mineral y vegetal los nutrientes,
mas estos reinos se alimentaban en la cadena evolutiva de la energía tierra y ésta se encontraba contaminada por el reino animal, animales muertos que al descomponerse se mezclaban con la tierra, por las energías inútiles que el principio único les había legado, por la energía negativa y enferma de Satien y por la ubicación del planeta que se encontraba en la faja oblicua. Percibieron que la combustión calorífica que se producía en su cuerpo material estaba enferma y contaminada, consecuentemente la energía de sus pensamientos generadas por esta combustión se enfermarían también. Habían entrado en un círculo de corrupción energética. La idea original de los voluntarios siempre fue extraer el alimento de los reinos mineral y vegetal, nunca pensaron en el reino animal. Fue esta una de las razones que la distorsión se agravó y las consecuencias las vemos hasta hoy en día. El ayapliano humano no fue jamás preparado para comer carne roja, blanca y sus derivados. Él fue preparado para alimentarse de los vegetales y minerales. Al alimentarse del reino animal ocasionó un terrible desajuste metabólico que lo llevó a una distorsión sin precedentes. Hoy el hombre continúa alimentándose del reino animal por falta de conocimiento. Muchos seres del exterior a través del conocimiento, entendimiento, esfuerzo, voluntad y constancia están logrando salir de la densidad y del círculo vicioso enfermo. Están transmutando su energía, porque han dejado de comer todo alimento que los pueda contaminar, preparándose con ello a realizaciones futuras de gran envergadura. El hombre actual posee el conocimiento científico para transmutar su alimentación, solo que la mayoría no tiene la voluntad de realizarlo. El sistema y los intereses creados no permiten el cambio alimenticio global, haciendo que la transmutación alimenticia se realice aún a nivel individual. Queremos advertirles que el cambio en la alimentación de los alimentos debe realizarse gradualmente y con el conocimiento de la causa y el efecto. Deberá ser supervisado por médicos o personas preparadas que tengan el conocimiento profundo para suplir un alimento por otro, sin causar trastornos químicos que puedan ocasionar daños irreparables en el cuerpo material y psíquico. Queremos que ustedes comprendan que los cambios radicales no deben ser producidos por una simple observación. Todo cambio deberá ser analizado, estudiado y asimilado en perfecta concordancia de causa y efecto. Ustedes están entrando al alineamiento cósmico que durará 7,000 años. Tendrán muchas vidas por delante y sobre todo que los seres que gobernarán al planeta estarán conscientes y despiertos para realizar los cambios necesarios para beneficio de todos los seres que lo habitan. Ustedes a través de la evolución, sabrán a ciencia cierta cuáles son los alimentos que deberán ingerir y cuáles no. Existirá mucha información al respecto y así poco a poco ustedes irán eliminando de su cerebro y cuerpo material todo lo que pueda causar daño. El futuro en la evolución de Tera estará lleno de mucha consciencia, responsabilidad, empeño, sensatez, juicio, madurez y equilibrio. Continuemos con los temas y preguntas. 163. Si sabemos que los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, ¿cómo es que Joshua Emmanuel estudió en Egipto el conocimiento universal?